Bombana, Psicología Ámbitos. Te voy a hablar de la siguiente técnica. Fíjense que ya tocamos técnicas de respiración, técnicas de modificación de pensamiento y ahora vamos a hablar sobre la técnica de exposición. Entonces, ¿en qué consiste la exposición? En todos los tipos de ansiedad se debe manejar de manera diferente, pero fíjense que la palabra lo dice, es exponerse a el miedo que tú tienes, pero no se puede hacer así nomás. Tu profesional, el profesional tratante, tiene que hacer un análisis funcional de tu conducta para mirar qué es lo que lo dispara, ¿cierto? ¿Qué es lo que dispara ese miedo? Empezar a trabajar en ese miedo y hay que hacer primero el entrenamiento en respiración, modificación, ¿sí? Y ya viene la técnica de exposición y además de eso, antes de eso, tienes que aprender a relajarte y aplicar mindfulness. O sea, fíjense que eso no es así nomás. ¿Y qué hay que hacer? El profesional que te está tratando tiene que hacer una jerarquía de estímulos y tiene que mirar de lo que menos miedo te da a lo que más e irte exponiendo de manera gradual. Como les decía, en todos los tipos de ansiedad es distinto. Entonces, por ejemplo, si es una fobia específica, se puede hacer, por ejemplo, con imaginería, ¿sí? Y luego ya de frente, ¿qué es imaginería? Digamos, si tú le tienes miedo a las arañas, empezar a pensar en la araña y después verla en una pantallita y después verla de frente, ¿sí? O sea, se tiene que hacer gradual. Hablando de las fobias específicas, si lo que tú tienes es un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, la exposición se debe hacer a lo que te genera miedo como tal, que son los síntomas, ¿cierto? Entonces, tú lo puedes hacer de la siguiente forma, pero pues eso no lo deben hacer solos porque en algunos casos pues puede generar mucha angustia. Puedes decir, lo voy a sentir, nada malo va a pasar. Acuérdate que sube, llegó al pico y baja. Eso es importante, pero se debe hacer gradual. Y sobre todo trabajando mucho la parte de modificación de la interpretación de peligro de esos síntomas para que tengas claro que nada malo va a pasar. Y en el caso del TOC es distinto. En el caso del TOC es exposición con prevención de respuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que si viene un pensamiento, ¿sí? Desagradable, que los del TOC no son nada bonitos, no hagas la compulsión. Acuérdese que en el TOC puro sí hay compulsiones, pero no se ven. Pueden ser compulsiones mentales. Entonces, cuando venga ese pensamiento, no reces, sino lo dejas estar y sigues y pones, ahí toca hacer difusión. ¿Qué tiene más valor? Lo que estoy haciendo, que estoy comiendo, por ejemplo, o el pensamiento. Esto es un pensamiento que no es real, ¿cierto? Y sigues. No es tan fácil. Miren que se trata como, yo trato como de explicarles para que tengan herramientas y para que tengan en cuenta cómo funciona, pero no es tan sencillo. Y otra cosa que se aplica en prevención de respuesta es que tú te programes para exponerte el miedo de manera diferente. Entonces, digamos, si hay una agorafobia o si hay una fagofobia, el miedo es a salir o a comer, entonces hay que prepararse. A ver, cuando apenas te dicen vas a salir, tú no, ¿y ahora qué voy a hacer? Y me va a dar durísimo, y qué tal que me desmaye, y qué tal que me pase algo. Y ahí tienes es que prepararte para salir y decir, nada malo va a pasar, yo sé que puedo, ¿sí? Si me da un síntoma, yo respiro, modifico y lo paro, ¿sí? No me va a pasar nada, nadie se desmaya, nadie se enloquece, nadie se muere. Entonces digamos que se hace más o menos así. Quería explicarles para que se den cuenta que no es tan sencillo, por eso es tan importante tener en cuenta cada caso particular, porque todos los pacientes presentan una historia de vida diferente y pueda que tengan un tipo de ansiedad o más, ¿listo? Entonces dale like, suscríbete y comparte. Les mando un abracito. Cuídense mucho. Chao.